Bienvenidos a Podcast Educativa. En este espacio, exploraremos el apasionante mundo de la educación a través del análisis de artículos de investigación y de divulgación. Acompáñanos en un viaje intelectual mientras desentrañamos los hallazgos más relevantes y las tendencias más actuales en el campo de la educación. Si eres un educador, investigador, directivo, padre de familia, estudiante, o simplemente alguien interesado en mejorar nuestro sistema educativo, este podcast está diseñado para ti. Descubriremos juntos cómo la investigación puede iluminar el camino hacia un futuro educativo más brillante. Sin más, comencemos. Hola, soy el profe y bienvenidos a esta emisión de Podcast Educativa, un espacio de reflexión sobre artículos de investigación, artículos de divulgación y diferentes temas relacionados al ámbito de la educación. En esta ocasión, platicaremos sobre una investigación muy bonita y ojalá tengan la oportunidad de revisarla, de leerla, de desmenuzarla y analizarla completa porque vale mucho la pena. Y más, si ustedes salieron de su lugar de origen para buscar una mejor calidad de vida, para acceder a mejores oportunidades o superarse personalmente. Así pues, ¿alguna vez ustedes pensaron regresar a su lugar de origen? Si ustedes regresaron, ¿a qué retos se enfrentaron? ¿La vida que conocían cambió? ¿Consideran hacer un cambio en su comunidad? Acompáñenme a contestar estas preguntas y sin más, comencemos. El artículo que analizaremos o platicaremos el día de hoy se llama Regreso al lugar de origen, la encrucijada de jóvenes rurales egresados de la Universidad Intercultural de Chiapas. Ese es un artículo elaborado por Eric Ricardo Martínez Jiménez, Angélica Aremi Evangelista García, Minerva Yoimi Castañeda Seijas y Carla Beatriz Zamora Lomelí. El primero es egresado del Colegio de la Frontera Sur y las segundas y tercera es investigadora del Colegio de la Frontera Sur del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente y profesora de la Universidad Intercultural de Chiapas. Esta investigación ustedes la pueden encontrar en la Revista Mexicana de Investigación Educativa, volumen 24, número 8, que viene siendo la cuarta publicación del año, número 4, por ahí lo pueden encontrar, o si gustan buscarla también en las diferentes bases de datos que existen, ¿no? Como Cielo, Redalic y demás. Muy bien, entonces, ¿de qué trata este artículo? Para empezar, el resumen de este artículo data lo siguiente. El objetivo de este trabajo es identificar y comprender los obstáculos materiales y simbólicos para el retorno de egresados de la carrera de Desarrollo Sustentable de la Universidad Intercultural de Chiapas en México, a sus comunidades o regiones de origen como agentes de desarrollo local. La metodología es cualitativa y de orientación etnográfica, utilizando relatos de vida para dar cuenta de experiencias de estos jóvenes en términos de oportunidades, limitantes y expectativas de regreso a integración a sus contextos de origen. Las prácticas socioculturales de madurez social, la carencia de espacios de producción y recursos económicos, junto con la falta de apoyo de sus comunidades, limitan y restringen la participación de los jóvenes de pueblos originarios, incidiendo en su poco o nulo interés de trabajar como agentes de desarrollo local. Usualmente nos dicen que las investigaciones, de hecho nos dicen y leemos en estos libros, artículos y demás, que las investigaciones cualitativas no se pueden generalizar. Y efectivamente, no se pueden generalizar, ya atendiendo este caso en particular, no se puede generalizar lo que los sujetos de estudio mencionan, pero me atrevería y me aventuraría a generalizar la situación que ocurre. Me explico. Aquí en este artículo pues analiza precisamente cómo los estudiantes de estas comunidades salen a la ciudad más próxima. Entonces, cuando regresan se encuentran este tipo de limitantes que vamos a analizar un poquito más adelante, que vamos a platicar. Entonces,
Sucede lo mismo, por ejemplo, en el norte del país, en México, por ejemplo en San Quintín, Baja California, que los estudiantes tienen que emigrar a Ensenada, a Tijuana o incluso a Mexicali, y cuando se regresan se enfrentan a estigmas sociales, a usos y costumbres que todavía permanecen de la población y contexto específico de Baja California, que es replicable en otras partes del estado de la República Mexicana. O por ejemplo, personas de comunidades como Bicam, Potam en Sonora, que se van a estudiar a Ciudad Obregón, a Guaymas o inclusive a Hermosillo, cuando regresan a sus comunidades de origen se enfrentan a una serie de retos. Y lo mismo pasa con comunidades en Oaxaca, en Tamaulipas, en Veracruz, en Chiapas, como este estudio, en Tabasco, quizás en Ciudad de México, en Michoacán, etc. Jóvenes que viven en pueblos o en comunidades remotas o indígenas y tienen que ir a una ciudad más próxima a estudiar por diferentes razones, y cuando regresan ahí empiezan una serie de problemas u obstáculos que tienen ellos para poder desarrollarse plenamente como egresados de X carrera. Entonces, en este artículo vamos a platicar sobre cuáles son esos obstáculos que estas personas se toparon, y si ustedes que salieron de una comunidad o simplemente emigraron de un pueblo o de este tipo de lugares hacia una ciudad y regresaron, ¿con qué se encontraron? ¿Cómo se sintieron? ¿Su sociedad cambió ante ustedes? ¿Ustedes cambiaron ante la sociedad? ¿O si decidieron quedarse en la ciudad a la cual ustedes fueron a estudiar, o se cambiaron a otra más grande o otra diferente? ¿Por qué lo hicieron? Entonces, ¿cuáles fueron ya un poquito más diseminados y platicaditos los resultados que ellos encontraron? Ellos dividen en aproximadamente 3 variables o 3 segmentos el artículo, con 3 temáticas que encontraron en este análisis que ellos hicieron etnográfico. Y el primero de ellos se titula 2 modelos de ser joven y su incidencia en el no retorno. Ellos comentan que los significados y las prácticas culturales sobre ser joven en el ámbito rural dificultan la participación de las y los jóvenes como agentes de desarrollo local, y se articulan con otros elementos, algunos de mayor peso, para obstaculizar su participación e incidir en su poco e incluso nulo interés de retorno. Es decir, todos los usos y costumbres que muchas veces se encuentran permean en el desarrollo de los jóvenes en su entorno, o de, pues, ¿para qué regreso si voy a encontrarme con todas estas, digamos, rituales que hay que ya no comparto quizás? Quienes coinciden en que la condición juvenil en los pueblos originarios limita y excluye de los espacios de participación pública e interés colectivo a las y los jóvenes. Los hallazgos de estas personas también documentan cómo se duda de sus capacidades, considerando las faltas de experiencia y madurez para ser parte de los espacios de toma de decisiones familiares y comunitarias. Es decir, fueron a estudiar, regresan, pero no tienen experiencia. Sin embargo, y esto es muy importante, las mujeres son doblemente excluidas, 1 por ser jóvenes y 2 por ser mujeres, pues la actividad productiva agropecuaria, en tanto espacio público, está dominada por los hombres. Y aquí Lisette, obviamente los nombres fueron cambiados para proteger a los participantes. Lisette, de 28 años, quien está soltera, menciona que teníamos una propuesta sobre ganadería, pero dudaron de nosotras porque éramos 4 y puras mujeres. Cuando les dijimos que ya habíamos llegado hasta allá, Potrero, a 90 minutos a pie, nos dijeron: ¿y aguantaron? Yo siento que a un hombre le hacen más caso. Entonces aquí se evidencia que por el simple hecho de ser mujer, jóvenes y sin experiencia, no les toman en cuenta en las propuestas o el tipo de cambio que ellos proponen y que quieren ejercer en sus comunidades. Además, por otro lado, se espera que los varones se desempeñen en el trabajo agrícola y como cooperantes, formen una pareja, tengan hijos y sean independientes en términos de parcelas y de viviendas. Por ejemplo,
realizar las actividades agropecuarias sin la ayuda o poca intervención de los padres es un primer paso en este proceso de madurez social. Es decir, entre comillas, que se independicen o que anden solitos. Es el papá quien observa y evalúa si el desempeño del joven en el campo refleja madurez como persona. Es decir, si ya ha aprendido a realizar bien sus labores agropecuarias con la seriedad de un adulto y no, entre comillas, medio trabaja o lo realiza la y se va. Lo que significa la capacidad y compromiso en el trabajo de subsistencia rural. Aquí Manuel, que tiene 27 años e igual su nombre fue cambiado y que se encuentra en unión libre, menciona: son los valores morales que te han inculcado tus padres y la comunidad. Se va reflejando conforme tu desarrollo, conforme tu experiencia, conforme el aprendizaje del campo, de las actividades diarias con tus padres y lo que observas de la interacción de la sociedad. Esa construcción la aprendes cuando eres niño y la demuestras cuando eres adulto. En pocas palabras, como que te vuelves hombre, te vuelves un sujeto íntegro con responsabilidades. Decir, ¿sabes qué, mamá? Me voy a casar. ¿Por qué? Porque ya tengo la capacidad suficiente de mantenerlos. Eso automáticamente y de alguna manera va a transmitir una confianza ante la comunidad y te van a ir respetando. En mi comunidad es lo que comúnmente pasa. Esto demuestra un sujeto articulado con la familia, la comunidad y la naturaleza. Y va a ser reflejado cuando te elijan como parte de un comité comunitario para que empieces a aprender, te conozcan mejor y un día seas parte de los líderes de la comunidad. En este sentido, formar pareja sigue marcando el paso hacia la adultez porque implica asumir responsabilidades. Entre los pueblos originarios se espera la capacidad económica y aptitudes para dirigir un hogar propio e independiente del lugar de origen, expresadas de manera concreta en su participación como cooperantes. Entonces, si un hombre tiene la capacidad de mantener a su familia, casarse, por ahí tener hijos, entonces ya es considerado como un agente activo dentro de la comunidad que con el paso del tiempo puede conformarse o unirse a estos comités y posiblemente algún día, como menciona Manuel, ser parte de los líderes de esta comunidad. Pero no sucede lo mismo con las jóvenes, en tanto que en las comunidades rurales las delimitaciones de las esferas privadas y públicas responden a estructuras tradicionales y patriarcales por medio de las cuales se privilegia a los hombres y se reproducen estereotipos y papeles tradicionales de género en detrimento de las mujeres. De esta manera, los jóvenes que permanecen o vuelven a sus comunidades de origen quedan confinadas a la esfera privada, es decir, a las actividades domésticas y de cuidado familiar, y se les excluye de las esferas públicas de poder y toma de decisiones, incluidos los espacios de producción agropecuaria. Por ejemplo, aquí don Daniel, que es el padre de uno de los personas participantes, de los estudiantes que retornaron, menciona que mi hija, si no pasa los grados, pues puede venir aquí en la casa. ¿Dónde más? Si regresa, lo que va a venir a hacer es agarrar el molino, hacer las tortillas calientitas y quemar los frijoles. Es lo único que puede venir a hacer. Aquí en el hogar es lo único que se hace. Entonces, la prevalencia de un orden de género y eterario que norma las prácticas socioculturales de ser joven incide en su nulo o poco interés de retorno. Pues oye, si yo soy mujer, voy y me aviento 4 años de estudio, 5, 6, regreso y no tengo oportunidades, 1 por ser joven y 2 por ser mujer. Y si regreso, a lo único que me voy a dedicar es a hacer tortillas, a agarrar el molino, a quemar frijoles y a servir burritos de frijol. Entonces, ¿qué me espera a mí? ¿O qué le espera a mi vida o el desarrollo profesional si a lo único que me voy a dedicar es al hogar? Por tanto, prefieren permanecer en las zonas urbanas donde estas normatividades pierden rigidez y eficacia, lo que les permite la evasión, entre comillas, de compromisos comunitarios, que son estos roles que ya vienen de generación en generación, y de los requisitos que sus familias y comunidades han establecido para alcanzar la madurez social, particularmente en términos de sexualidad y reproducción. Entonces, se estipulan muy marcados los roles de género, donde el hombre es el que empieza a producir, el que empieza a trabajar, y la mujer es quien se encarga de las labores del hogar. Entonces, si hay retorno, retornas 1 para dedicarte al hogar, y si eres hombre, retornas para tener familia
una esposa y ya integrarte de forma activa a la comunidad. La segunda dimensión o la segunda parte son las expectativas y motivaciones de educación superior en conflicto con la idea y posibilidad de retorno, ¿no? Expectativas y motivaciones de educación superior en conflicto con la idea y posibilidad de retorno. Las posibilidades de las familias y sus hijos e hijas para estudiar el nivel superior están fuertemente ligadas a un futuro con mejores condiciones de vida. Para lograrlo, las familias de las y los entrevistados generaron estrategias de reorganización familiar con el objetivo de que las y los jóvenes migraran del campo a la ciudad de San Cristóbal de las Casas para ahí continuar con sus estudios de educación superior. Es decir, una reconfiguración familiar. Se delimitaron ciertas estrategias para mandar a estos hijos o hijas a estudiar a San Cristóbal. Reemplazar la migración laboral comúnmente practicada en las comunidades rurales por una migración con fines escolares da cuenta de un cambio de prioridades, pero también del despliegue de estrategias donde los padres combinan sus actividades agropecuarias con trabajos temporales, como jornaleros, albañiles o choferes, para poder ayudar económicamente a sus hijos e hijas universitarios. Por otra parte, las mujeres realizan, o las madres, otras actividades como el comercio de abarrotes, producción y venta de verduras y hortalizas u ofreciendo el servicio de lavado de ropa en sus comunidades, con el fin de aportar a la economía familiar. Por su parte, las y los jóvenes se integran a estos esfuerzos no solo estudiando, sino también trabajando como empleados principalmente en tiendas y restaurantes. Es decir, como una segunda forma de ingreso además de lo que reciben de las familias. En ese sentido, doña Blanca, que participó en este estudio, hasta donde se pudo la apoyamos. Yo vendiendo pollitos, tuvimos una tiendita, vendiendo verduritas de mi hortaliza, lavando, así nos la pasamos, para que nuestros hijos no pasen lo que nosotros pasamos en el campo. ¿Qué más le podríamos dar a nuestros hijos? Más que el estudio y ahí que vayan buscando un mejor futuro. Mejor que tengan otro trabajo más alivianado, no tan cansado como el campo. Entonces, las y los jóvenes entrevistados y sus familias tienen la expectativa de que la profesionalización les permitirá encontrar un buen trabajo como ingresos económicos estables. De esta manera se identificó una reorganización familiar que prioriza la educación de las y los jóvenes sobre las actividades domésticas y agropecuarias, con la expectativa de no reproducir la herencia ocupacional en un anhelo por salir del campo y del trabajo que demanda la agricultura. Entonces, en este sentido, pues, los papás están conscientes que tienen que hacer esfuerzos extra para mantener a sus hijos, pero con la idea de que a futuro serán recompensados y sobre todo que no sigan la herencia ocupacional que muchas veces viene del campo, viene de la agricultura, en algunos pueblos de la ganadería, etcétera, ¿no? Porque pues es demandante. Sin embargo, al intentar promover procesos organizativos para el diseño y gestión de proyectos productivos, es decir, cuando ya los estudiantes vienen, se enfrentan a limitaciones económicas y falta de apoyo comunitario e incluso familiar, como se ilustra en el siguiente caso. Aquí Leonardo, que tiene 29 años y que se encuentra en unión libre, manifiesta lo siguiente. Para poder implementar un proyecto, ya sea con unas familias o con la comunidad, se necesita la parte económica. Es lo que obstaculiza el desarrollo de los proyectos. Por ejemplo, con los familiares de mi esposa lo intenté. Desde el año pasado les dije, oigan, sembremos hongos, hagamos esto. Y al principio habían dicho que sí, que estaba bien, pero luego, ya cuando les dije que necesitaban meterle nuestro propio recurso porque no va a ser un proyecto en el que alguien va a ayudar, cuando escucharon dijeron, sí, está bonito, ¿no? Está bonito tu sueño. Ahí nos avisas qué tal te va y si ya se pudo. Y lo volví a intentar. Les insistí como 5 o 6 meses. Solo me decían, sí, que sí está bien, ahí nos avisas. En la parte económica que todos se echan para atrás. Entonces, aunque la intención de algunos jóvenes sea contribuir al desarrollo rural, la falta de apoyo y las dificultades económicas los llevan a permanecer en la zona urbana en busca de oportunidades laborales
que mejore sus condiciones de vida como jóvenes profesionalizados. Es decir, si bien es cierto que los papás están conscientes del dinero y de los beneficios a largo plazo, cuando ellos regresan se topan con pared porque necesitan el apoyo de la comunidad y el dinero para hacer los proyectos para precisamente mejorarla. Y ahí se estrellan con pared porque las comunidades no están dispuestos, a dar apoyo ante nuevos proyectos que muchas veces no conocen la misma comunidad, y dos, ante el desfalco económico, entre comillas, que eso representa para ellos, ¿no? Entonces ahí tenemos dos condiciones adversas. Por tanto, el regreso de jóvenes universitarios a sus comunidades de origen es percibido de forma negativa. Argumentan que en la comunidad no existen oportunidades de empleo remunerado que les permita superar sus condiciones de pobreza y marginación. Percibir a sus comunidades como sinónimo de pobreza y precariedad suscitó que algunos entrevistados no consideraran regresar a sus comunidades de origen al terminar la universidad, pues para ellos significaba un retroceso después del logro educativo alcanzado. Dos de los entrevistados expusieron que sus padres no veían bien su regreso a las comunidades de origen para desempeñarse en el sector agropecuario, pues argumentaban que los apoyaron para estudiar el nivel superior y así salir de la comunidad para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, en las narrativas de las y los entrevistados y sus familias, así como la comunidad, está presente en el imaginario colectivo que en el lugar de origen no es posible crecer social y económicamente. Es un lugar de pobreza, un lugar que exige largas y pesadas jornadas de trabajo en la intemperie con un nulo o poco ingreso económico, además de esporádico. Por tanto, se descalifica el regreso de las personas que salieron a estudiar y se significa el retorno como fracaso o retroceso. Aquí, por ejemplo, Jorge, de 26 años, que es hasta el momento del estudio estaba soltero, menciona que la gente de la comunidad tiene la idea de que ya estudiamos y debemos trabajar en instituciones gubernamentales. Ellos no saben que regresas con otros conocimientos y lo único que ellos piensan es: de balde estudió. Dicen: de balde estudió, sigue cargando su morral igual que nosotros. Es lo que mayormente piensan ellos. Así, entonces, al terminar los estudios universitarios, las y los jóvenes decidieron emplearse en trabajos para los que estaban sobrecalificados en San Cristóbal de las Casas y no regresar a sus comunidades de origen. Optaron por empleos temporales y precarios que les permitió solventar gastos básicos mientras buscaban el trabajo profesional ideal. Es decir, que ante el posible retorno y ver todo lo que se suscitaba o se suscita en sus comunidades de origen, prefirieron encontrar trabajos temporales, precarios o que no coincidían necesariamente con lo que ellos estudiaron, para quedarse ahí mientras llegaba el trabajo ideal. Entonces, esas son las condiciones en las cuales se encuentran los egresados que ya salen de las universidades y piensan regresar o no a sus ciudades de origen. Y por último, la última dimensión o tema es la ausencia de condiciones materiales y simbólicas para la integración y participación de las y los jóvenes. Aquí, entre otros resultados, se encontró que en aquellos casos donde las y los jóvenes logran gestionar un financiamiento para desarrollar un proyecto, la expectativa del colectivo de trabajo se centra en que los beneficios económicos o materiales obtenidos se repartan sin asumir el compromiso de llevar a cabo el proyecto. Tales situaciones afectan el desarrollo profesional y laboral de las y los jóvenes que buscan emplearse y consolidarse como gestores de financiamiento para proyectos de desarrollo local en sus comunidades o región. Y fíjense que esto tiene mucho que ver porque algunas comunidades muestran una falta de compromiso e interés por la participación continua y se lo dejan todo al gobierno, ¿no? Dicen, pues el gobierno lo va a hacer, que lo haga el gobierno, y ellos pasivamente esperan que haya cambios en sus comunidades, ¿no? Y es todavía, y según aquí lo dice el estudio, que todavía es más notable cuando la iniciativa requiere de una coinversión económica de los participantes que formarán en el grupo.
Entonces, también ellos son muy poco participativos en ese sentido. A lo que Tadeo, de 26 años, soltero, menciona como que tienen poco interés en trabajar en proyectos que requieren tiempo y trabajo. Es que el gobierno les da apoyos y no les da seguimiento. No se dan cuenta de las necesidades de la gente, nada más dicen, métete en invernadero para chile, que lo cosechen. No, ¿quieren de pollo? Métele a ver si lo trabajan. Mucha gente no lo trabaja y ahí se queda estancado, y ahí llegas tú con el propósito de trabajar y dices, hagamos esto, trabajemos. Pues no quieren porque el gobierno les regala. Llegas con otra visión, quieres organizar y dices, hagamos esto. Lo primero que te dicen es, no hombre, ¿para qué? Si este proyecto me lo van a dar en otro año y es menos el trabajo. Y si logras bajar un recurso, lo primero que te dicen, si llega el dinero lo gastamos entre todos y ya nos compramos lo que debe ser. Entonces, ese testimonio da por hecho de que recalca lo que estamos comentando hace ratito. Pues de como no hay un seguimiento y como no hay una rendición de cuentas, entonces ellos se gastan, y aquí lo dice Tadeo, el recurso en otras cosas que no necesariamente tienen que ser destinadas al proyecto para el cual fue implementado. Entonces, como menciona él, de si llega el dinero lo gastamos entre todos y ya no compramos lo que debe ser. Entonces, por eso se atienen al que el gobierno lo haga, y cuando llegan este tipo de personas con nuevas ideas, pues inmediatamente les dan para atrás, ¿no? Entonces, por último, se identificó que las afiliaciones políticas han provocado fragmentación y divisionismo en las comunidades, por lo que resulta imposible reunir a varias familias con diversas afiliaciones para trabajar bajo un solo objetivo en la generación o desarrollo de proyectos. Además, la afiliación política de la familia, inestable y sujeta al partido político dominante en el momento, los etiqueta para favorecer su inclusión o agudizar su exclusión como líderes o generadores de alternativas de desarrollo local. Entonces, ser joven, ser mujer, tener cierta afiliación política, llegar con iniciativas, y si hay carencia de dinero, son algunos de los obstáculos que no permiten a los a los que ya vienen, e igual también estudiantes practicantes, y les den este rechazo, ¿no? Entonces, haciendo una recapitulación general, los resultados mostraron que los jóvenes rurales egresados de la Universidad Intercultural de Chiapas se encuentran en una encrucijada entre lo rural y lo urbano, entre el mantenimiento de la tradición familiar y la subversión de las condiciones de vida para adoptar mejores oportunidades que les significan una movilidad simbólica. Los obstáculos materiales que enfrentan estos jóvenes incluyen la falta de oportunidades laborales, la escasez de recursos económicos y la falta de infraestructura en sus comunidades. Los obstáculos simbólicos incluyen las expectativas de las familias y la comunidad, las normas socioculturales de madurez social y la discriminación por su origen rural y también de género. El estudio concluye que los jóvenes rurales egresados de la Universidad Intercultural tienen un gran potencial para contribuir al desarrollo de sus comunidades, pero necesitan contar con el apoyo de sus familias, comunidades y del gobierno para poder regresar y desempeñar un papel activo en el desarrollo local. ¿Cuáles son los obstáculos específicos ya para repasar y hacer un cierre? 1. La falta de oportunidades laborales. Las oportunidades de empleo en las comunidades rurales son limitadas y a menudo los salarios son bajos. Esto hace que los jóvenes se vean obligados a emigrar a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Escasez de recursos económicos. Las comunidades rurales suelen tener pocos recursos económicos. Esto dificulta que los jóvenes puedan emprender sus propios proyectos de desarrollo o acceder a créditos para financiar sus negocios. Falta de infraestructura. Las comunidades rurales suelen tener una infraestructura deficiente y esto dificulta que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades y conocimientos profesionales. Expectativas de las familias y comunidades. Las familias y comunidades rurales suelen esperar que los jóvenes se queden en la comunidad y ayuden a sus familias. Esto puede generar presión sobre los jóvenes para que abandonen sus estudios o no regresen a sus comunidades después de graduarse.
las normas socioculturales de madurez social. Las normas socioculturales de madurez social pueden dificultar que los jóvenes regresen a sus comunidades. Por ejemplo, en algunas comunidades se espera que los jóvenes se casen y tengan hijos antes de regresar a su comunidad. Y por último, la discriminación por su origen rural. Los jóvenes rurales pueden ser discriminados por su origen rural cuando intentan encontrar empleo o acceder a recursos en las ciudades para mejorar su comunidad de origen. Entonces, este estudio de Martínez Jiménez resalta la importancia de abordar estos obstáculos para promover el regreso de los jóvenes rurales a sus comunidades de origen y a la par mejoren a través de diferentes proyectos este tipo de comunidades. ¿Qué les pareció este artículo? Interesante, ¿verdad? Es muy interesante y cómo uno se puede sentir identificado cuando sale de la ciudad de origen, independientemente si es pueblo, si es ciudad, si son de una parcela, de lo que sea. Cómo ir a otra ciudad nos hace madurar y tener una visión del mundo distinta, ya sea con todas las experiencias que hemos tomado en el recorrido, todas las experiencias que hemos vivido, todos los fracasos, todas las victorias. Y cuando regresamos, y si es que decidimos regresar, todo lo que ya conocíamos cambia. Por tanto, nosotros quizás ya no encajamos en esa sociedad y la misma sociedad nos rechace, ¿no? En este sentido, como les pasa a algunos de los participantes, ¿no? O aquí se hacen estas usos y costumbres, tú vienes de la ciudad, aquí te adecuas a lo que estamos haciendo y, como por ejemplo en el caso de las mujeres, que eres ingeniero, ni modo, ingeniera, órale, a la casa a lavar trastes, a hacer frijol y a hacer tortillas. Entonces, es muy interesante este estudio. Ojalá que le puedan echar un ojo y si se sienten ustedes identificados, lo puedan ver y sobre todo pues analizarlo y ver más a profundidad, porque este es un resumen. Hay muchas otras temáticas que no abordé o no abordamos entre ustedes y nosotros y que lo pueden revisar, ¿no? Están muy interesantes. Por ejemplo, qué los impulsó a seguir estudiando, los espacios de producción, las herencias también, ¿no? De que, haciendo un pequeño paréntesis, que ahora conforme van creciendo algunas comunidades ya no tienen una herencia y la herencia es simbólica, la herencia es el estudio, entonces también hay que revisar este tipo de cosas. ¿Cuáles son los estudios similares a este de Martínez Jiménez? Pueden ustedes consultar uno de Alcalá Sánchez y Martínez Campos, elaborado en el 2012, que se titula La migración campo-ciudad, un grave problema social y educativo. Este fue presentado en el primer Congreso Internacional de Educación en Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Por ahí pueden encontrar en las memorias de ese congreso, y también el elaborado por Ávila Romero y Betancur Posadas, Arias Hernández y Ávila Romero, del 2016, que se llama Vinculación Comunitaria y Diálogo de Saberes en la Educación Superior Intercultural en México. También aparece en la Revista Mexicana de Investigación Educativa en el volumen 21, número 70, páginas 759 a las 783. Entonces, estos estudios abonan un poquito más a explicar precisamente a qué se refiere, no a qué se refiere, sino a abonar más a la explicación de diversos temas que se encontraron en el artículo de Martínez Jiménez. Sin más, entonces, les recuerdo que en la descripción del podcast podrán encontrar un enlace que los redireccionará al estudio de Martínez et al. y a las investigaciones relacionadas para que ustedes lo puedan consultar cuando deseen. No olviden también dejar sus comentarios, sugerencias, pedradas, rocazos y demás en la caja de comentarios. Yo soy el Pofe y nos escuchamos en la siguiente emisión de Podcast Educativa. Hasta la próxima. Esto fue Podcast Educativa. Gracias por acompañarnos en esta emisión.
Esperamos que esta inmersión en el mundo de la educación haya sido tan reveladora y estimulante para ustedes como lo fue para nosotros. Si disfrutaron de este contenido, los invitamos a suscribirse para no perderse futuros análisis y exploraciones educativas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje. Hasta la próxima, sigan explorando, aprendiendo y creciendo. Adiós, educadores del mundo.